Hola, ¿qué tal? Yo soy Mauricio Gutiérrez y este es mi examen argumentativo oral del bloque 3 en el cual voy a hablar de la inducción electromagnética. Y bueno, antes de comenzar me gustaría hacer un pequeño recuento histórico para entender cómo llegó a ser y lo que es la inducción electromagnética. Para esto primero voy a hablar del experimento de Ørsted, el cual tuvo lugar en 1820 y lo que se hizo fue que se hizo pasar una corriente eléctrica a través de un conductor y esto producía un campo magnético. Después Faraday tomó ese planteamiento y lo utilizó a la inversa, en el cual un conductor expuesto a un campo magnético debería de generar un flujo eléctrico. Y bueno, para esto tomó un solenoide y lo sometió a un campo magnético variable, lo que realmente sí generó un flujo de electrones y por lo tanto se convirtió en la primera FEM. Esto ocurre porque al al someter al solenoide por un campo magnético variable, lo que pasa es que los electrones dentro del solenoide se reacomodan cada vez que cambia el campo, lo que genera el flujo eléctrico. Entre más grande sea el solenoide, mayor será este cambio y por lo tanto más potencia tendrá la FEM. También si es un campo magnético más grande, le dará más potencia a la FEM. Y ahora bueno, estos planteamientos fueron tomados por Maxwell, tanto el de Ørsted como el de Faraday, y Maxwell los generó en una serie de ecuaciones. Estas se llegarían a conocer como las leyes de Maxwell, que ofrecieron una teoría unificada para el electromagnetismo. Estas leyes plantean, según el descubrimiento de Ørsted, en la ley de Ampère, y el de Faraday, en la ley de Faraday o inducción electromagnética. La ley de Faraday en su forma integral se ve de esta forma, lo que indica que la energía eléctrica en un circuito cerrado es igual al cambio magnético por la superficie en la que actúa en el tiempo. Ahora, considerando que la superficie es constante y el teorema de Stokes, esto se puede reescribir de esta manera, en la que un campo eléctrico rotacional es igual, al cambio en el campo en el tiempo. Ahora, aplicando esto a un solenoide, esta fórmula se puede reescribir de esta manera, en la que la FEM inducida es igual al número de vueltas del solenoide por el flujo en el tiempo, por el cambio de flujo en el tiempo. Ahora, para entender esto hay que conocer cómo funciona el principio. Supongamos que tenemos un campo magnético variable que ya cuya magnitud ya conocemos, en el cual introducimos un solenoide. Ahora, este solenoide, pues obviamente tiene que ser un material conductor, ¿no? Pero para poder determinar cuál va a ser el voltaje que produzca este solenoide en el campo, necesitamos conocer el flujo del campo a través del solenoide. Para ello, necesitamos conocer el área transversal del solenoide, que equivale a cortar el solenoide en un ángulo de 90 grados con respecto a su longitud. Ahora, para determinar el flujo, lo que se hace es saber cuánto campo pasa por esa área determinada en un tiempo determinado. Lo que se hace de esta forma, en el cual tenemos el cambio del campo en el tiempo por el área por el coseno del ángulo entre ellos dos, ya que según varíe el ángulo va a disminuir o aumentar la cantidad de campo que cruza por el área. Ahora, tomando en cuenta esto, se aplica una derivada para saber cómo cambia el tiempo, y esto se multiplica por el número de vueltas del solenoide. De esta manera se puede conocer el flujo que ya conocíamos, que ya sabíamos que necesitábamos, cómo cambia el tiempo, y el número de vueltas, lo que da la magnitud total del solenoide, y eso da la potencia de la FEM. Lo que pasa, para incrementar la potencia o la eficiencia de la FEM, lo que se necesitaría hacer sería incrementar el número de vueltas, y esto va a hacer que se incremente proporcionalmente la potencia, o aumentar el área, o aumentar el campo, pero realmente la última es muy complicada, entonces no se recomienda. Conociendo las leyes de Maxwell es como se puede calcular esto, y así es como se calcularía la FEM inducida en un solenoide a través de estas leyes. Comprender esto te puede ayudar a entender cómo funciona el mundo y cómo funcionan muchas cosas, porque si puedes comprender cómo funciona esto, puedes comprender cómo funcionan los generadores que alimentan la energía del mundo, y puedes entender en gran parte cómo funciona la electricidad y cómo se relaciona con el electromagnetismo. Quise poner el ejemplo del solenoide porque creo que es una muy buena forma de entender cómo funciona la inducción electromagnética ya aplicada con un cálculo matemático y aplicando las leyes de Maxwell. Muchas gracias.